algo. Bueno, algo puntual, ¿no? Lo que hay que saber por lo menos, ¿sí? Entonces, en transformaciones lineales. Transformaciones, transformaciones lineales. Ya. eh, para que exista una transformación lineal, primero vamos a dar la notación, ¿no? Por ejemplo, se nota así, una T, ¿sí? Y podemos decir que está yendo del conjunto U, que sería un espacio vectorial, y está yendo al conjunto W, que es otro espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el conjunto de partida es U y el conjunto de llegada es W. Bueno, podemos dar unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener la transformación de R3 a los polinomios de grado 2, digamos. Se está transformando, ¿no? De un espacio vectorial de R3 a otro espacio vectorial de polinomios de grado 2, ¿sí? Eso sería, ¿no? Ahora las transformaciones lineales tienen otros nombres. Por ejemplo, se llama... ¿cómo era? Homomorfismo, no recuerdo bien. Aplicación lineal, ya, tiene varios nombres. Uno de ellos es aplicación lineal. Aplicación lineal. Aplicación lineal. En algunos ejercicios van a ver, no, por ejemplo, en el enunciado dice, sea la transformación lineal, siempre empiezan así los enunciados, sea la transformación lineal y te da, ¿no?, la forma de la transformación. Pero en otros te pueden decir, sea la aplicación lineal y te va a dar también la fórmula, ¿sí? Pero no se confundan, la idea es la misma. Transformación o aplicación lineal es lo mismo, ¿sí? Ahora también tiene otro nombre, el otro nombre es más matemático, se llama, ¿cómo era? Allá. Eh, Homomorfismo, ¿sí? Homomorfismo. Morfismo del espacio o subespacio, del espacio vectorial, sí, generalizando. Espacio vectorial. Espacio vectorial. Entonces tiene tres nombres, ¿sí? Bueno, en realidad tiene varios nombres, ¿sí? Una transformación lineal. Estos dos, pero que estamos viendo aquí, son los generales, ¿sí? Lo pueden ver como aplicación lineal o tal vez como un homomorfismo del espacio vectorial. Entonces, en algunos libros o tal vez en algunos ejercicios les va a plantear, ¿no? Sea el homomorfismo del espacio vectorial y les van a dar la fórmula. Pero no se confundan, es simplemente la transformación lineal lo que estamos viendo. Eso por una parte. Ahora, ¿cómo sé que es una transformación lineal? Para que exista, bueno, para que la fórmula sea una transformación lineal, simplemente hay que hacer cumplir dos axiomas. El primer axioma es el de aditividad. 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 ¿Qué me dice la aditividad? Que si tengo la transformación lineal, aquí lo anotaré, si tengo la transformación lineal de, por ejemplo, dos vectores, u más b, que están en suma, ¿verdad? Entonces, la aditividad me dice lo siguiente, que la transformación o la transformada se puede distribuir para cada vector. Entonces tenemos la transformación de u más la transformación de b. Entonces debe cumplir esto, ¿sí? Una transformación lineal. Ese es el primer axioma que debe cumplir. El segundo es homogeneidad u homogeneidad, ¿sí? Homogeneidad. Listo. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si tenemos una transformación, ¿ya? Una transformación que está, bueno, la transformación está por un escalar y multiplicado por un vector, ¿no? Entonces, ese escalar puede salir, quedándome la transformación por el vector nada más, ¿no? Entonces, para que sea una transformación lineal, debe cumplir estos dos axiomas, ¿sí? Sí o sí. Si no cumple uno, entonces significa que no es transformación lineal. Eso por una parte, ¿no? Ahora, la definición de transformación lineal es, como ustedes ya saben, es como una función, ¿no es cierto? Una transformación lineal es una función, pero bueno, en cálculo uno, por ejemplo, la función se define como una regla de correspondencia, ¿verdad? Donde tenemos un dominio y un rango, ¿no? Esa es una definición en función a los conjuntos, pero en transformaciones lineales es lo mismo, pero generalizamos. El conjunto de partida y el conjunto de llegada ya no va a ser, digamos, el dominio y el rango, sino van a ser espacios vectoriales. Entonces, podemos definir como la transformación lineal de la siguiente forma. Es una función donde el conjunto de partida y el conjunto de llegada son espacios vectoriales. Esa sería, ¿no?, una definición sencilla y correcta para esa parte, ¿no? Bien. eh, bueno, luego de eso tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber lo siguiente. A ver, ¿qué más? Ya, solo eso. Vamos a ver problemas ahora, ¿ya? Directamente. No vamos a ver problemas de demostrar si es
si es transformación lineal o no es transformación lineal. Eso es simple, solamente hay que cumplir estos dos axiomas. Seguramente con el Inge han visto ese tipo de ejercicios. Vamos a ver lo siguiente. Bien, vamos a ver un problema. Aquí me ha faltado algo. Me ha faltado algo muy importante. Ya. ¿Cuántas formas existen? ¿Cuántas formas de representar existen en transformaciones lineales? Aquí vamos a ver. Miren, formas de representar, formas de expresar, ¿sí? De expresar una transformación lineal. Existen dos formas nada más, ¿ya? La primera forma sería la forma explícita, ¿sí? Explícita. Y la otra sería la forma implícita. La forma implícita. ¿Ya? Hay que manejar el mismo concepto de funciones, ¿no es cierto? Cuando es una función explícita, cuando la variable dependiente está despejada. Y cuando es una función implícita, cuando la variable dependiente no está despejada, ¿no? Pero en este caso podemos tener más de una variable dependiente. Podemos tener dos, tres, dependiendo del caso, ¿no? ¿Y qué podemos decir? Por ejemplo, para la forma explícita vamos a tener lo siguiente. Y igual a, puede ser, digamos, la función que depende de x, u, b, digamos, ¿ya? Algo así. Ahora, en la forma implícita vamos a tener una función, pero que dependa, digamos, de dos. Puede ser, digamos, x, u y b, digamos, ¿ya? Y esta va a estar, digamos, ya con una sola función. Puede ser x, digamos. Algo así. Pero, ahora, para todos los cálculos, para todos los problemas que veamos en transformaciones lineales, siempre hay que llevar, bueno, en caso de que me den, ¿no?, en la forma implícita, siempre hay que llevar a la forma explícita, siempre, para todos los cálculos. Si quiero demostrar, por ejemplo, si es una transformación lineal, no voy a lograr demostrar con la forma implícita. Voy a poder demostrar estos dos axiomas con la forma explícita. Entonces, si en el problema les dan una transformación lineal con, bueno, en forma implícita, lo primero que hacen es llevar a la forma explícita, ¿sí? Para cualquier tipo de cálculo que les estén pidiendo en el problema, ¿sí? Siempre se debe hacer eso. Entonces vamos a ver un problema inicialmente de cómo llevar a la forma, implícita, perdón, explícita. Dice lo siguiente, a ver, veamos este ejemplo. Ya, aquí tenemos, dice, sea la transformación. En este caso no me está diciendo, sea t me está diciendo, ¿no? Dos puntos de R4 a R3. Ya. Bueno, sea t, ¿no? De R4 a R3, la transformación, y me dan la transformación lineal, definida por, y me dan una fórmula. En las transformaciones siempre me tienen que dar una fórmula, por si acaso, ¿sí? Si no me dan la fórmula, tengo que buscar la fórmula, o tengo que calcular la fórmula, pero seguramente me van a dar datos para calcular la fórmula. Pero el ejercicio más básico siempre es cuando me dan la fórmula, ¿sí? En este caso me están dando una fórmula. Me dice x1 más x2, x1 menos x3, x3 y x4. Ya, eso es igual, me dice, a x1 menos x2 menos x4, 3x2 menos x4. x1 más 2x3. Listo. Bien, entonces me están dando esta fórmula, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Expresar la transformación, dice, expresar la transformación lineal en forma explícita. Ya, entonces, observen. Primero, ¿qué es lo que debo identificar? Debo identificar que la fórmula de transformación que están planteando en el ejercicio sea la correcta, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Vean, aquí. Primero, veo el conjunto de partida. El conjunto de partida es R4, ¿verdad? Y el conjunto de llegar es R3. ¿Eso qué significa? Que voy a transformar R4 y voy a llegar a R3. Entonces, seguramente me están dando un vector de 4 dimensiones. A ver, vamos a ver. Una dimensión, dos dimensiones, 3 y 4. Entonces, estamos en lo correcto, ¿cierto? Se está cumpliendo, porque eso tiene que ser R4. Si aquí aparece un polinomio de grado 2, lo que está dentro de la transformación tiene que ser un polinomio de grado 2. Eso para verificar nada más, ¿ya? Ahora, para R3, observen. El conjunto de llegada. Entonces, en el segundo miembro tengo que tener un vector en R3. A ver, aquí tengo una dimensión, la segunda dimensión y la tercera dimensión. Entonces, es un vector de R3. Eso significa que la fórmula es correcta, ¿cierto? Bien.
Ahora, si se dan cuenta, esta transformación lineal está en forma explícita. Van a ver por qué. Bueno, escribo, ¿no? La fórmula. Tengo x1 más x2, x1 menos x3 y x3, x4. Ya. Eso en el primer miembro. Esto es igual a x1 menos x2 menos x4, 3x2 menos x4. x1 más 2 veces x3. Listo. Ahora, cómo sé que está en forma explícita o en forma implícita? Tengo que fijarme en el argumento de la transformación, o sea, lo que estoy transformando. Entonces, ¿qué decimos? Vean esta primera componente. Para que esté en forma explícita, solo tiene que existir una variable, ¿verdad? Una variable tiene que existir. En este caso existen dos, x1 y x2. Veamos la segunda componente. Aquí también existen dos, x1 y x3. La tercera componente, bueno, aquí solo existe una, ¿no? Y en la cuarta también existe una. Entonces, esta fórmula está en forma implícita, porque aquí debería haber solamente una letra, una variable, digamos, puede existir A, aquí puede estar B, C y D. Entonces, está en forma implícita, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es transformar, ¿ya? ¿Y cómo se transforma? De la siguiente manera. Voy a dar valores nada más. Entonces, para que aparezca una sola letra, digo que todo esto sea A. Para que aparezca una sola letra, digo que todo esto sea B. Aquí lo puedo dejar, pero voy a trabajar con C y con D. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener el siguiente sistema, ¿ver? Vamos a tener x1 más x2, que es igual a A. x1 menos x3, que es igual a B. Y x3, que es igual a C. Y finalmente x4, que es igual a D. ¿Qué se debe hacer ahora? Ver. Para poder llevar a la forma explícita, lo que hago es calcular x1, x2, x3 y x4. ¿Para qué? Para poder reemplazar en el segundo miembro. Porque si aquí está en función de A, B, C y D, entonces el segundo miembro también tiene que estar en función de las nuevas variables para llevar a la forma explícita. Entonces esto lo podemos resolver en forma matricial, como sabemos ya. Bien, vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a tener 1, 1, 0 y 0 para la primera ecuación. Aumentado a A. Para la segunda ecuación tenemos 1, 0, menos 1, 0, B. Para la tercera tenemos 0, 0, 0, 1, C. Y finalmente para la cuarta ecuación, no, esto está mal. Esto debería ser así. ¿Bien? El 1 es coeficiente de la tercera columna, porque es de x3. Entonces tenemos 1 y 0. 0, 0, 1 y D. Listo. Tenemos eso, si se dan cuenta. ¿Ya? Vamos a resolver el sistema. ¿Cómo resolvemos? Escalonando nada más. Entonces decimos lo siguiente. Este que sea mi pivote. S1. Entonces menos la fila 2 más la nueva fila 1. Ya, eso por una parte. Entonces me va a quedar lo siguiente. 0, 1, 1 positivo, 0 y A menos B. Ya, la segunda fila se mantiene. 1, 0, menos 1, 0 y B. 0, 0, 1, 0, C. 0, 0, 0, 1 y D. Ya, ahora, vean, lo que me conviene, bueno, trabajaré con este, ¿no? Este sería el siguiente pivote. Aquí no va a pasar nada porque todos ya están con 0. Voy a trabajar con este pivote. Entonces, con la fila 3, decimos la fila 3 más la nueva fila 2 y también la fila 3 más la nueva fila 1. Tenemos eso. Entonces, ¿qué me quedaría? Ya, la fila 1 va a cambiar. Fila 3 más fila 1. Antes, aquí debería ser negativo, ¿no? Para poder eliminar ese 1. Para poder eliminar este 1. Ya. ¿Qué vamos a tener ahí? Tendríamos lo siguiente. 0, 1, menos 1 más 1, 0. 0 y aumentado a menos B, menos C. Listo. Ahora para la fila 2. Fila 3 más la nueva fila 2. Entonces me queda 1, 0, 0, 0. B más C. Bien. Finalmente tenemos 0, 0, 1, 0, C. Y la otra fila, la última fila. 0, 0, 1, D. Como pueden observar, ya hemos calculado a K1, K2 y K3. ¿Por qué? Vean, esta es la columna de K1, esta es la columna de K2, la columna de K3 y la columna de K4. Entonces, K2, ¿a qué sería igual? A menos B menos C. Entonces, anotamos eso aquí. Entonces, tendríamos K2, que es igual a menos B menos C. K1 es igual a B más C. K1 es igual a B más C. Finalmente, K3 es igual a C. Aquí vamos a anotar K3 es igual a C. Y K4 es igual a
D, como pueden ver. Listo. ¿Para qué hemos calculado esto? Para poder reemplazar. Ah, no, un momento. Esto no va a ser K. Eso sería X. Estoy confundiendo. Estos valores van a ser de X. Porque estamos trabajando con X1, X2 y X3. Entonces tenemos lo siguiente. X1, X2, X3 y X4. Aquí también vamos a cambiarlo. Esto no va a ser, bueno, la variable K va a ser la variable X. Entonces tenemos X1, X2, X3 y X4 finalmente. Listo. Es eso, ¿no? Lo que hemos obtenido. ¿Para qué hemos obtenido eso? Para poder reemplazar en el segundo miembro, ¿verdad? Vamos a reemplazarlo ahí. Entonces vamos a copiar todo esto, ¿ya? Inicialmente. Copiamos todo esto y reemplazamos. Ya, vamos a reemplazar eso. Antes, esto lo copiaré bien. Ya, vamos a copiar la fórmula para poder reemplazar y llevar a la forma explícita, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, vamos a reemplazar ya los datos. Tenemos la transformación. Esto es A. La segunda componente es B. La tercera es C. Y la cuarta componente es D. Entonces, reemplazamos. X1, ¿qué es igual? Entonces, X1 es igual a A menos B menos C. Aquí tenemos A menos B menos C. Menos X2. Pero X2 es B más C. B más C. Menos X4. X4 es D. Reemplazamos eso. D. Bien, para la segunda componente, 3. X2 es igual a X2 es igual a B más C. Reemplazamos eso, B más C, menos X4, que sería D. X1 es igual a menos B menos C. Y finalmente, 2 veces X3, pero X3 es C. Listo, como pueden ver, ya tenemos la transformación, la fórmula de transformación en forma explícita. Pero vamos a simplificar antes. La transformación es la transformación de A, B, C y D es igual a ver, aquí vamos a tener A menos B menos 2 veces B menos 2 veces C menos D. ¿Qué tenemos aquí? 3 veces B más 3 veces C menos D. Finalmente, en la tercera componente generamos A menos B más C. Listo. Esta sería entonces la fórmula de transformación en forma explícita. Como pueden ver, ya no existe dos variables en la primera componente, solo existe A. En la segunda también solo existe B, en la tercera y en la cuarta existen una sola. Y en el segundo miembro no me interesa, ¿no? Pueden estar las expresiones que se van a generar, pero no me interesa. Lo que me interesa es que dentro de la transformación existe una sola variable, ¿no? Y de esa forma hemos expresado de la forma implícita a la forma explícita. Y esto me sirve ya para calcular, ¿no? Con esto ya puedo demostrar si es una transformación lineal o tal vez puedo calcular ya la base, el núcleo, bueno, lo que pueda hacer, ¿no? Lo que me pueden pedir en un problema. Pero es lo primero que se debe hacer en un ejercicio, cuando me dan en forma implícita, ¿no? Una fórmula de transformación. Eso sería, ¿no? Entonces, es lo que hay que saber inicialmente. Ya. A ver. Ya. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? ¿Una pregunta o duda? Ya. Listo. Entonces, sería eso, ¿no? Ah, he cometido un error. Sí, he cometido un error aquí. O sea, no de procedimiento, simplemente de anotar. Ya simplemente he anotado mal. Observen, aquí he cometido un error. Vean, esto que ven es x2. ¿Ya? Esto es x2. Esto sería en realidad x2. ¿Por qué? Porque esto proviene, ¿no? De x2 y es a menos b menos c. Y esto sería x1. Ya eso lo corrigen ustedes, ¿sí? X1 sería b más c. Ya, pero han visto que lo que hay que hacer es simplemente reemplazar luego, ¿no? Pero hay que estudiar esto bien, ¿no? Hay que ver bien para no cometer errores. Ya, eso por una parte, ¿sí? De esa forma se transforma, de la forma implícita a la forma explícita. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, ahora vamos a ver uno más, bueno, para calcular base y núcleo. Ya, dice lo siguiente. Para la transformación lineal, me dan una transformación lineal que se llama T del espacio P2 al espacio de matrices 2 por 2.
Ya me están dando esa transformación lineal. Y me dan la fórmula de transformación. Me dice la transformación de at cuadrado más bt más c. Y bueno, eso tiene que ser, tiene que llegar a una matriz 2 por 2, ¿no? Y me da la matriz 2 por 2. A más 2 veces b más c. 3 veces a menos b más 3 veces c. 2 veces a más 3 veces b más 2 veces c. Finalmente 5a menos 4b más 5c. Bien, esa es la fórmula, ¿no?, de transformación que me están dando. Ya me están pidiendo varias cosas. Me dice primero que debo hallar núcleo, hallar el núcleo, imagen, y verificar el teorema de la dimensión. Ya, listo. Me piden solo eso, ¿sí? Hallar el núcleo, imagen y verificar el teorema de la dimensión. Entonces, que no tenga incisos. Ya. Listo. Entonces, bien. En este caso me están dando una transformación lineal que va de los polinomios de grado 2 a las matrices de 2 por 2. Y la fórmula es correcta. Bien. Aquí tengo un polinomio, ¿no?, de grado 2 y una matriz 2 por 2. Ahora, esta fórmula está escrita de forma explícita, ¿no es cierto? ¿Por qué está de forma explícita? Porque, vean, lo que está multiplicando a t cuadrado es simplemente una variable. Lo que está multiplicando a t es una única variable. Y finalmente tenemos el término independiente. Entonces, está en forma explícita, ¿verdad? No es necesario transformar, ¿no es cierto? Entonces, con esta fórmula ya podemos trabajar de forma directa. Entonces, vamos a empezar a calcular inicialmente el núcleo. Ya nosotros recordamos que el núcleo no es nada más que un subespacio vectorial, ¿sí? Y decimos lo siguiente, va a tener esta forma el núcleo. El núcleo de una transformación siempre tiene esta forma. ¿Ya? El núcleo de transformación es igual a un conjunto. Primero, tenemos que ver, el núcleo siempre está en el conjunto de partida, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de partida en este caso, ¿qué es? Es un polinomio de grado 2. Entonces, tenemos que anotar la forma del polinomio de grado 2, que en este caso es at cuadrado más bt más c, que pertenece a los polinomios de grado 2. Tal que, y aquí tenemos que anotar una condición, porque estamos escribiendo un subespacio nada más. ¿Cómo se escribe un subespacio? Forma general y al lado la condición. Pero ¿cómo se calcula la condición en este caso? Es bien sencillo. Nosotros sabemos que el núcleo simplemente es la transformación que está igualado al conjunto nulo, ¿no es cierto? A algo nulo, a un vector nulo. Es simplemente eso. Entonces, ¿qué decimos? Que el núcleo es la transformación, ¿verdad? De at cuadrado más bt más c. Esto es igual al vector nulo. Entonces, de esa forma es el núcleo, ¿sí? De esa forma vamos a ver. Ahora, por ejemplo, si el conjunto de partida eran vectores en R4, entonces aquí anotaba, ¿no? X, Y, Z, U, digamos, que pertenece a R4, ¿ya? Tal que, y aquí también la transformación de X, Y, Z, U, que pertenece a un vector nulo, perdón, que es igual a el vector nulo. De esa forma, ¿no? Pero en este caso me están dando con polinomios de grado 2, entonces debo trabajar con dicho espacio vectorial. Bien, de esa forma hay que escribir, ¿ya? Esa es la forma general. Ahora, calculemos, ¿no?, esta condición, porque necesito la condición. Aquí también hay una aclaración, que este vector nulo, pertenece siempre al conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de llegada son las matrices de 2 por 2. Eso también es una aclaración, ¿sí? Listo. Vamos a calcular entonces el núcleo. Ya, pero en este caso, vean, estamos trabajando con matrices 2 por 2. Entonces, lo ideal va a ser llevar a la forma matricial, ¿sí? Pero hay que hacer cumplir esto nada más, esta condición. Entonces, ¿qué decimos? Dice la transformación del polinomio es igual al vector nulo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de transformación? Es esta, ¿no? Pero todo esto que es igual es esto también. Y lo que me sirve es esto nada más, el segundo miembro. Entonces, anotamos eso. Vamos a anotar la matriz. A más 2 veces B más C, 3 veces A
menos B más 3 veces C, 2 veces A más 3 veces B más 2 veces C. 5A más menos 4B más 5C. Ya. Ahora eso lo tenemos que igualar, dice, eso lo igualamos a un vector nulo, ¿no es cierto? A un vector nulo, pero que pertenezca al conjunto de llegada. El conjunto de llegada son las matrices 2 por 2. Entonces, también anotamos una matriz 2 por 2, pero nulo. El nulo sería 0, 0, 0 y 0. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar una condición, ¿verdad? Y para ello hay que resolver el sistema que se va a plantear. Entonces, planteamos el sistema. Si tengo dos matrices, entonces, si las matrices son iguales, sus componentes también deberían ser iguales. Entonces, el elemento 1, 1 es igual al elemento 1, 1 del segundo miembro. Tenemos A más 2 veces B más C igual a 0. Para el elemento 1, 2, esto es igual a con el elemento 1, 2 del segundo miembro. Es decir, 3A menos B más 3 veces C igual a 0. Para el elemento 2, 1, que sería este, y también lo igualamos al elemento 2, 1 de el segundo miembro. Tenemos 2A más 3 veces B más 2 veces C igual a 0. Y finalmente el elemento 2, 2, es decir, 5A menos 4B más 5C igual a 0. Listo. Esto lo vamos a resolver, obviamente de forma matricial. Entonces vamos a copiar esto y lo llevamos a la forma matricial. Llevando a la forma matricial, ¿qué vamos a tener? Ya, para la primera fila tenemos 1, 2, 0. Estamos trabajando con tres variables nada más. A, B, C. Aumentado a 0. Para la segunda ecuación, 3 menos B, 3, 0. 2, 3, 2 y 0. Para la última tenemos 5 menos 4, 5 y 0, ¿verdad? Tenemos eso, como pueden ver. No, aquí estoy cometiendo un error. Esto sería menos 1, no es B. Tenemos que anotar solo los coeficientes. Aquí sería menos 1. Menos 1. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que resolver el sistema. Ya tenemos que resolver el sistema. Pero aquí también hay un detalle. A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Ya, trabajemos nomás. Luego lo explico. Ya, tenemos que resolver el sistema ahora. Ya. A ver, ¿qué podemos decir? Tomaremos como pivote a este 1. ¿Ya? Y ya se va a eliminar a los demás, bueno, los elementos que están debajo, ¿no? de ese 1. Entonces decimos, menos 3 veces la fila 1 más la nueva fila 2. También menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 3. Y finalmente, menos 5 veces la fila 1 más la nueva fila 4. ¿No? Tenemos que escalonar. Realizamos estas operaciones elementales. Entonces en la primera fila tenemos 1, 2, 0. Aumentado a 0. Hacemos cumplir esto. Tenemos 0, menos 6, menos 1, menos 7, 3, 0. Aquí. ¿Sí? ¿Hay alguna observación? Cierto. Sí, sí. Ya, gracias. Sí, no me he percatado de eso. Ya. Entonces sería 1, ¿verdad? Esta parte va a ser 1. Tenemos 1, 2, 1. Sí. Está bien. Ya. Bueno, gracias por la observación, porque si anotábamos el 0, no íbamos a generar nada ahí. Ya tenemos el 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos 0 también aquí, ¿verdad? Menos 3 más 3 me genera 0. Entonces tenemos 0. Ya, ahora para esta operación, entonces 0, menos 4 más 3 menos 1, menos 2 más 2 0, y aquí tengo 0. Menos 5 más 5 0, menos 10, menos 10 menos 4, serían menos 14. Y finalmente tengo menos 5 más 5 que son 0. Entonces, vean, al resolver el sistema, para este caso, es como calcular la condición del subespacio vectorial. Y teníamos que generar ceros, ¿verdad? En las filas. ¿Para qué? Para que el sistema sea consistente. Pero en este caso, se puede hacer eso. Vean, este 1 elimina a este menos 7 y también va a poder eliminar a este otro, ¿no? Al menos 14. Entonces, hacemos cumplir las siguientes operaciones. Ya, entonces decimos, primero para este 2, ¿qué podemos obtener? ¿O qué podemos plantear? Lo siguiente, 2 veces la fila 3 más la nueva fila 1, 7 veces, menos 7 veces la fila 3 más la nueva fila 2 y finalmente menos 14 veces la fila 3 más la nueva fila 4. Entonces vamos a cumplir estas operaciones elementales y me va a quedar lo siguiente. Quedaría en la primera fila 1. Aquí voy a tener 0, 1.
aumentado a 0, 0, 0, 0 y 0 tengo. La tercera se mantiene, 0, menos 1, 0 y 0. Y finalmente para la cuarta, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué digo entonces de esta matriz, ya que está escalonada? Vean, esta columna es de la variable A, de la variable B y de la variable C. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo siguiente, A más C es igual a 0. A más C es igual a 0. Y finalmente, de esta, menos B es igual a 0. Pero menos B igual a 0 es lo mismo que decir B igual a 0. Listo, entonces estas serían ya las condiciones del núcleo. Vamos a anotar en la forma general del núcleo, ¿no? Entonces tenemos el núcleo de la transformación es igual al polinomio at cuadrado más bt más c que pertenece a los polinomios de grado 2. Tal que ya anotamos las condiciones. A más c que es igual a 0 y b que es igual a 0. Listo. Ese sería el núcleo entonces para... Bueno, esta sería la respuesta, ¿no? Del núcleo. De esa forma se calcula el núcleo. Ahora, ¿qué me están pidiendo aparte de eso? Vean, me están pidiendo la imagen y verificar el teorema de la dimensión. Para verificar el teorema de la dimensión hay que calcular la base del núcleo y la imagen, ¿sí? Entonces vamos a calcular la base del núcleo. Y como saben, el núcleo es un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo calculamos la base de un espacio vectorial si tenemos las condiciones? Simplemente tenemos que reemplazar las condiciones en un genérico, ¿no es cierto? En este caso el genérico es at cuadrado más bt más c igual a 0. Entonces, de las condiciones, aquí decimos, de las condiciones, ya en este caso podemos parametrizar c, ¿ya? Entonces tenemos a que es igual a menos c y b que es igual a 0. Reemplazamos en el genérico, que en este caso es a t cuadrado más b por t más c. Reemplazamos. A es igual a menos c multiplicado por t cuadrado, b es igual a 0 por t más c. Entonces, ¿qué decimos? Podemos factorizar c. Me va a quedar como menos t cuadrado más 1. Por tanto, esta sería la base. Entonces, aquí vamos a anotar la base del núcleo. La base del núcleo sería igual a simplemente este único polinomio, que es menos t cuadrado más 1. Esa sería la base, ¿ya? Ahora la base del núcleo tiene otro nombre. Se lo conoce generalmente como nulidad, ¿sí? Nulidad. Entonces aquí podemos decir lo siguiente, que esto es la nulidad también. Se lo conoce como nulidad. Listo. Ya tenemos entonces la base también del núcleo. Bien, una vez que tengamos eso, ¿qué me piden? Me están pidiendo la imagen también, ¿sí? Vamos a calcular la imagen entonces. Vamos a dar entonces la forma general de la imagen. Para el núcleo sabemos cómo se escribe ya. Entonces, para la imagen, se la llama imagen o rango, por si acaso, ¿sí? Imagen o rango. Ya, entonces, la imagen de la transformación, aquí es igual. La imagen de la transformación siempre va a ser el conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de llegada son matrices de 2 por 2. Entonces, anotamos aquí en esta parte. Vamos a anotar lo siguiente. Ya, primero, vamos a anotar. Pero en este caso ya no se trabajan con las variables originales, se trabajan con otras variables, ¿sí? Podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, podemos decir x, y, z, x, y, z, u. Eso pertenece a las matrices 2 por 2, ¿verdad? A las matrices 2 por 2, tal que... Y aquí ya tenemos que anotar la condición. Pero en este caso la condición, vean, la condición va a ser la transformación que conocemos, ¿no? De at cuadrado más bt más c, pero eso tiene que ser igualado ya no al nulo, sino a una matriz 2 por 2 con nuevas variables x, y, z y también u. Entonces, esa sería la forma general de una imagen, ¿sí? Esa es la forma general de una imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a igualar la fórmula de transformación a un vector, bueno, de matrices 2 por 2, pero con variables. Ya no tiene que ser, bueno, ya no tiene que ser un vector nulo, ¿no es cierto? Como en la imagen, perdón, como en el núcleo, ¿sí? Ya no tiene que ser de esa forma. Entonces trabajamos de esa forma, ¿sí? Esta es la forma general de la imagen. Primero, la transformación es una matriz, bueno, perdón, bueno, la transformación en este caso es una matriz, ¿no? El conjunto de llegada. Vamos a ver. Ya, entonces veamos. La fórmula de transformación es esta. Entonces tengo que copiar todo esto, como pueden ver. Tengo que copiar todo esto, ¿sí? Y vamos a copiar eso, entonces, en esa parte. Ya, aquí tengo la fórmula, de forma directa. Entonces tenemos lo siguiente. A más 2 veces B más C. 2 veces A menos 3 veces B más 2 veces C. 3A menos B más 3 veces C. 5A menos 4 veces B
más 5c. Ahora esto tiene que estar igualado a ¿qué? Ya no va a estar igualado al vector nulo, va a estar igualado a x, y, z y u. Listo, de esa forma. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos que realizar lo mismo que lo mismo que se hacía en el núcleo, ¿no? Formamos la matriz, ¿no es cierto? La matriz para poder resolver el sistema. Pero lo podemos hacer de forma directa, ¿ya? Aquí, ya. Primero, tenemos A más 2 veces B, un momento, más 2 veces B, más C igual a X. Para la siguiente, 3A menos B más 3 veces C igual a Y. Para este elemento, 2A menos 3 veces B más 2 veces C igual a Z. Finalmente, 5A menos 4 veces B más 5C igual a U. Listo. Tenemos que resolver el sistema, pero obviamente llevando a la forma matricial. Entonces, podemos anotar 1, 2, 1. 3 menos 1, 3. 2 menos 3, 2. Finalmente, 5 menos 4 y 5. Aumentado a las variables x, y, z, u. ¿Qué hacemos? Tenemos que resolver el sistema. ¿Ya? Vamos a resolver el sistema. Entonces, el pivote que sea este 1. Ya, va a ser eso. Menos 3 veces la fila 1 más la nueva fila 2. Menos 2 veces la fila 1 más la nueva fila 3. Y finalmente, menos 5 veces la fila 1 más la nueva fila 4. Hacemos cumplir eso. Hacemos cumplir eso y me va a quedar lo siguiente. 1, 2, 1 en la primera fila, aumentado a x. En la segunda fila tenemos 0, vamos a tener menos 7, 0, menos 3 veces x más y. En la tercera fila tenemos 0 también, 0. Aquí vamos a tener menos 7, 0. Finalmente menos 2x más z para el aumentado. Para la cuarta fila, 0, menos 10, menos 4 menos 14. 0 tenemos aquí. ¿Y qué más? A ver, menos 5x más u. Menos 5x más u. Ya, tenemos eso, como pueden observar. Ahora que hemos hecho esto, podemos seguir escalonando, si se dan cuenta. ¿Sí? Vamos a seguir escalonando. ¿Ya? Entonces, vean lo siguiente. Puedo agarrar a esta fila 2, a este menos 7 como pivote y eliminar a la fila 3 y a la fila 4. Entonces vamos a plantear las siguientes operaciones elementales. Menos la fila 2 más la nueva fila 3. Y menos 2 veces la fila 2 más la nueva fila 4. Me quedaría de la siguiente forma. 1, 2, 1, x. Aquí tengo 0, menos 7, 0, menos 3x más y. Aquí tengo 0, 0 y 0. Vamos a hacer cumplir estas operaciones. Aquí tengo menos, ¿no? Más y sería positivo. X menos y más z. Ahora para esta otra. 0, 0 y 0. Menos 2 veces la fila 2. Entonces, menos 2 por menos 3 es 6 menos 5. Eso es x. Menos 2y más 1. Listo, es eso. Ahora en este caso, si se dan cuenta, no estamos resolviendo el sistema, ¿verdad? Pero el sistema que habíamos indicado que tiene que ser consistente determinado. Es decir, que tenga solución única. Y para que tenga solución única, todo esto tiene que ser igual a 0 y también todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Podemos decir que x menos y más z es igual a 0 y x menos 2 veces y más u es igual a 0. Estas serían entonces las condiciones de la imagen. Bien, una vez que tengamos eso, vamos a reemplazar, ¿no? En la forma general de la imagen, porque esta es la forma general de la imagen. Reemplazamos, entonces decimos lo siguiente: la imagen de la transformación es igual, ya, saben que empieza siempre con el conjunto de llegada, que serían las matrices 2 por 2. Entonces anotamos una matriz 2 por 2 en el espacio, subespacio vectorial x, y, z, u, que pertenecen a las matrices 2 por 2, tal que, y ahí anoto la condición. En este caso son dos condiciones: x menos y más z, x menos y más z igual a u, y finalmente x menos 2y más u, x menos 2y más u sería, ¿no? Aquí hay un error. Esto es igual a 0 nada más, y esto es igual a 0 también. Ya, esto está mal. Esto sería 0.
Bien, esa sería entonces ya la imagen, ¿sí? De esa forma se calcula la imagen. Como han podido ver, solamente hay que cumplir la forma general de una imagen, ¿no? Y en este caso ya no se iguala a una matriz 2 por 2, sino a un vector genérico 2 por 2. Bien, eso sería, ¿no? Ahora, ¿qué me faltaría? Como me piden demostrar el teorema de la dimensión, entonces debo calcular la base de la imagen. Y como sabemos, ¿cómo calculamos la base de la imagen? Pues reemplazando las condiciones en el genérico. Pero antes hay que parametrizar. Pero en este caso, ¿será necesario resolver el sistema? Si observan, no es necesario. Los parámetros pueden ser x y y, y las variables dependientes serían z y u. Entonces, de las ecuaciones tenemos z. De la primera despejamos, vamos a tener y menos x. Y de la segunda tenemos u, que es igual a 2y menos x. Esto lo vamos a reemplazar en el genérico. El genérico es x, y, z, u. Entonces reemplazamos en z y también en u. X se mantiene, y se mantiene, z es igual a y menos x y u es igual a 2y menos x. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que separar. Primero para x, a ver qué me va a quedar. Me quedaría la matriz 1, 0, menos 1, menos 1. Ahora para y. Para y tenemos 0, 1, 1, 2. Listo. Y estas matrices serían la base, ¿no es cierto? La base de la imagen. Aquí anotamos la base de la imagen. Entonces la base de la imagen es la siguiente. Son estas dos matrices que están dadas por 1, 0, menos 1, menos 1. Y la segunda está dada por 0, 1, 1 y 2. Listo, pero a la base también se la conoce como rango, ¿sí? Como rango. Bien, entonces ya tenemos, vean, ya tenemos la imagen, tenemos la base de la imagen, tenemos la base del núcleo y el núcleo de la transformación. ¿Qué es lo que me piden ahora? Me piden verificar el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión es sencillo. El teorema de la dimensión simplemente está dado por la siguiente ecuación. La nulidad más el rango, ¿sí? Más el rango, y eso debe ser igual al conjunto de partida. En este caso, el conjunto de partida, ¿cuál es? El conjunto de partida es los polinomios de grado 2, ¿no es cierto? Los polinomios de grado 2. Entonces, como estamos trabajando con dimensiones, esto sería igual a la dimensión de los polinomios de grado 2. Tienen que cumplir esta igualdad, ¿ya? La nulidad, ¿a qué es igual? Bien, la nulidad, me ha faltado eso, ¿no? Ya lo vamos a calcular. Ya, está bien esto, lo que les estoy explicando. Pero aquí hay un detalle. Esto no es la nulidad en sí, ¿ya? La dimensión de la base del núcleo va a ser la nulidad. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. ¿Bien? Entonces, la nulidad, ¿a qué sería igual? Esto lo voy a borrar. Esto lo borro. La nulidad va a ser igual a la dimensión de la base del núcleo. Entonces, la base del núcleo, ¿qué es igual? Vean, solo tengo un polinomio. Entonces, la dimensión sería 1, ¿no? Y de esa forma podemos calcular la nulidad. La dimensión es 1. Ahora, para el rango, vean. Esto también, el rango va a ser la dimensión de la base de la imagen, ¿no es cierto? Entonces el rango, en este caso el rango sería igual a lo siguiente, esto es igual a la dimensión de la base de la imagen. Entonces la base de la imagen, ¿cuántos vectores tiene? Tiene dos vectores, un vector y dos vectores en este caso. Entonces anotamos 2. Y esa sería la dimensión de la base de la imagen, o también conocido como rango. Entonces reemplazamos, vean, aquí tengo ya, la nulidad, que sería 1, eso lo voy a reemplazar. Y también tengo el rango, que es 2, entonces empezamos, la nulidad es 1 y el rango es 2. Pero la dimensión de un polinomio de grado 2, ¿qué dimensión tendrá? Tiene dimensión 3, ¿no es cierto? Y se cumple, vean, 1 más 2 es 3 y esto es igual a 3. Entonces con eso hemos demostrado el teorema de la dimensión. Ahora, por si todavía dudan, ¿no? En esta parte, la dimensión de un polinomio de grado n es igual a n más 1. ¿Sí? Si tengo un polinomio de grado 4, por ejemplo, la dimensión va a ser 5. Si tengo uno de grado 8, la dimensión es 9. Siempre que sumar uno más. Bien, eso sería, ¿no? Entonces, para este problema. De esa forma hay que calcular la base, bueno, el núcleo, la imagen y sus bases. Pero en algunos casos no nos van a pedir siempre el núcleo y la imagen. Solamente nos van a pedir las bases, ¿no? Nos pueden decir la nulidad eh, o el rango, ¿no es cierto? Directamente. ¿Ya? Pero el procedimiento es este, para este tipo de casos. Ya. ¿Tiene alguna pregunta sobre este ejemplo?
Ah, sí, van a escalonar, sí, va a ser lo mismo. Ah, sí, a ver, ¿dónde? A ver, lo voy a revisar un momento. Ya, aquí me ha generado. ¿En cuál me dices? ¿Para el núcleo o para la imagen? Ah, ya. Ah, ya, ya, a ver, voy a revisar un momento. Ah, cierto. Aquí debería ser más 3, ¿no es cierto? Ya, a ver si esto es más 3. ¿Qué sucede? A ver. Eh, entonces, tendría lo siguiente. Me genera otro valor, ¿no es cierto? Me tiene que generar otro valor. Entonces, aquí me iba a generar lo siguiente. A ver. Menos 1 tendría que ser aquí, ¿no? Menos 1. A ver, lo corregiremos. Aquí debería ser menos 1. Esto debería ser menos 1. ¿Ya? Eso es menos 1. Y luego, ya, el pivote podría haber sido este, ¿no es cierto? El pivote podría haber sido este. Y eso lo corregiremos, a ver, para que no haya dudas. Ya, estamos ahí entonces. Entonces, tenemos eso. ¿Y qué operaciones uso? A ver, elimino este menos 7 y también este menos 14. Me va a quedar entonces menos 7 veces la fila 3 más la nueva fila 2 y finalmente menos 14 veces la fila 3 más la nueva fila 4. Ya, esto va a cambiar. Esto cambiaría. Ya, esto también va a cambiar. Y ya, esta parte también lo borraré. Porque esto va a ser afectado. Listo. Si hacemos eso, ¿qué tendría acá? Cero. Ya, esto se mantiene como X. ¿Y qué vamos a tener? A ver, tendría menos... Ya, aquí voy a tener 14, ¿verdad? 14 menos 3 serían 11X. 11X. También menos 7 Z más Y. Listo. Ahora, esto también lo corregiré. Aquí tendría menos uno. Menos uno. Menos uno por menos 14. 14 positivo más 14, cero. Menos 2x más z. Y esto es igual a... Antes, esto lo usaré. Más z. Y esto es igual a qué, a ver. Ya, aquí también tengo que modificar. Tendría lo siguiente. Tengo menos 14 por menos 2 son 28 positivo. 28 menos 5 son 23x. 23x. ¿Ya? Y menos 14z más 1. Listo, entonces estas serían las condiciones. Vean que ahora sí he generado lo mismo, ¿no? 1, 2, 1, ya, 1, 2, 1 y aquí el menos 1, ¿no? Pero este menos 7 y el menos 14 lo estoy eliminando, ¿no? Aquí, pero he escalonado al máximo porque estoy resolviendo el sistema, ¿verdad? Pero en este caso no se va a resolver el sistema porque se han anulado estas filas, ¿ya? ¿Y cuáles serían las condiciones? Las condiciones van a ser 11x menos 7z más y igual a 0. También vamos a modificar para el siguiente, ¿no? 23x menos 14z más u igual a 0. Ya, eso lo vamos a reemplazar también en esta, ¿no? Aquí hay que corregir. Entonces, reemplazamos las condiciones originales, ¿no? Las que deberían estar ahí. 11x menos 7z. 11x menos 7z y más y igual a 0. Más y igual a 0. Ahora, para la segunda, tendríamos 23x menos 14z más u. 23x menos 14z más 1. Listo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que parametrizar. Bueno, en realidad los parámetros ahora serían x y z. Y lo que vamos a reemplazar sería y también u. Entonces, despejamos. Despejamos y inicialmente. Y es igual a 7z, 7z menos 11x. Y u es igual a 14z menos 23. Entonces vamos a reemplazar en el genérico. Esto cambiaría, entonces en X no pasa nada, en Y va a cambiar, en, aquí también, ¿verdad? Esto se mantiene, X, Y es igual a 7z menos 11, Z se mantiene y U es igual a 14z menos 23, menos 23X, ¿verdad? X. Ya, ahora sí, separamos, a ver, para X inicialmente, para X, ¿qué vamos a tener en la matriz? Para X tenemos 1, 0, 0, menos 23.
Ahora para z también va a cambiar esto. Esto lo voy a borrar. Ya. Para z, más z, y tenemos 0, 1, 7 y 14. En realidad esta es la base, ¿no es cierto? De la imagen. Esto lo vamos a cambiar aquí. Aquí también lo modificaremos. Lo modificamos y tenemos 1, 0, 0 menos 23. Y al siguiente sería 0, 7, 1 y 14. ¿Sí? Al de la X, a ver. ¿En qué parte? Me estás diciendo reemplazar X. A ver. Ah, ya, ya, cierto. Sí, sí. Aquí, ¿no? 11X sería. Ya. Sí, tienes razón. Gracias por la observación. Entonces aquí me va a quedar -11, ¿no? -11. -11. Ya. 1 -11 -23. Ahora para Z tenemos 7, 1, 14. Ahora sí, ¿no? Ya está corregido totalmente. Tenemos -11 en esta parte. Listo. Esa sería la base, ¿ya? Han visto que he cometido un error, ¿no? Por un signo. Y ese signo ha hecho variar todo. Pero al final, más bien que la dimensión o rango no ha variado, ¿no? Porque tengo dos elementos. Y su dimensión sería 2. Ya. Eso, ¿no? Eso sería entonces para este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta más o tal vez alguna otra observación? Se puede aplicar porque en realidad son subespacios, ¿verdad? Lo que estamos manejando. Entonces también se puede aplicar para ya estar reemplazando y calculando la base. En este caso, a ver, si queremos calcular de forma directa, ¿cómo sería? De forma directa, a ver, vamos a ver. ¿Cómo era? Era la dimensión, ¿no? La dimensión de la imagen sería en este caso. ¿Y eso cómo sería? El número de... No, primero la dimensión, a ver, de R 2 por 2 de las matrices 2 por 2 menos el número de ecuaciones. Ya. La dimensión de 2 por 2 es 4, menos el número de ecuaciones es 1 y 2 ecuaciones. Entonces la dimensión sería 2 y me ha generado lo mismo, ¿bien? Me ha generado 2. También pueden aplicar porque en realidad es también un subespacio vectorial el núcleo y la imagen. ¿Ya? Pueden aplicar los mismos criterios de subespacios vectoriales, se pueden aplicar en la dimensión, perdón, en la imagen y también en el núcleo. Ya, eso, ¿no? Por si acaso. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta? Sí, tienen que escalonar, ¿sí? Tienen que ir por ese procedimiento, porque suele repetirse, suele repetirse ecuaciones, ¿ya? Como en este caso, vean, por ejemplo, aquí se repite, ¿no? Vean, esta fila es hecho cero y esta es hecho cero, entonces siempre hay que escalonar, ¿ya? Eso, por favor, tienen que tener cuidado con esa parte. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ya, no hay más preguntas, ¿no? Vamos a ver ahora un problema. Vamos a ver el problema que ha propuesto el ingeniero en el anterior semestre. Ah, ya, pero antes, para ver ese problema, vamos a ver este, para poder entender mejor el que ha propuesto el ingeniero el anterior semestre. Ya, dice, dada la transformación. Ya, dada la transformación lineal, directamente voy a anotar. T, que está dada por a los vectores de R3 a los vectores de R3. Definida por, definida por, y me dan las imágenes, ¿ver? La transformación de 1, 1, 1 es igual a 5, 5, 5. La transformación de 1, 1, 0 es igual a 4, 4, 2. 1, 0, 0. Y eso es igual a 3, 1, 1. Me piden hallar, inciso A, la fórmula de transformación.
la fórmula de transformación lineal. Transformación lineal. El inciso B me pide calcular. Ya me está pidiendo. Ya, una base para el núcleo, dice. Base para el núcleo. Un momento, esto está macro. Ya, una base para el núcleo y también el rango. Y base para la imagen, ¿no? Base para la imagen. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero hay que analizar qué me están dando de dato. Como podemos leer, dice lo siguiente. Dada la transformación lineal. A ver, la transformación lineal es, bueno, una transformación de R3 a R3, definida por... En este caso no me están dando la fórmula, si se dan cuenta. En el anterior caso me han dado la fórmula, si pueden observar. En este problema me han dado la fórmula, vean. Bueno, esta es la fórmula, ¿no es cierto? Correspondiente a esta transformación. Pero en este caso no me han dado la fórmula. Pero si me dan imágenes, como en este caso, así, la transformación de un vector y su resultado, aquí también, la transformación de otro vector y su resultado, entonces eso significa que puedo calcular la fórmula a partir de estos datos, ¿sí? A partir de esos datos. Pero, ¿qué es lo importante en este caso? Lo importante en este caso es plantear inicialmente una combinación lineal, ¿sí? Es plantear inicialmente una combinación lineal. Pero antes, a ver, vamos a hacer una observación aquí. Vean, en este caso la transformación lineal es de un espacio vectorial de R3 a otro espacio vectorial de R3. Eso significa que va de un espacio vectorial al mismo espacio vectorial, ¿ya? Y en los otros casos, vean cómo era. Por ejemplo, en este caso era de los polinomios de grado 2 a las matrices 2×2. Y en el primer caso que hemos visto era de los vectores en R4 a los vectores en R3, ¿sí? A ver, ¿qué me puede decir qué otro nombre tiene cuando vamos de una transformación de U, digamos, a la misma U, o sea, del mismo espacio vectorial? ¿Alguien sabe el nombre? Se va a ganar puntos. Ya, si no recuerdan, tiene un nombre especial, ¿ya? A esto se lo llama, ¿qué se lo llama? Es operador lineal, ¿ya? Operador lineal. Cuando veamos una transformación de un espacio a el mismo espacio vectorial, ¿ya? Por decir, en este caso, R3 a R3, entonces, también se lo llama operador lineal, ¿ya? Eso para que sepan, porque en algunos problemas aparece, dice, dado el operador lineal, ¿cierto? Y uno puede confundirse, ¿no? Uno puede decir, pero yo solo sé transformación, no, pero el operador lineal también es una transformación, pero con la característica de que el conjunto de llegada y el conjunto de partida son iguales, pertenecen al mismo espacio vectorial. Es una aclaración nada más. Bien, ahora nos vamos a enfocar en el ejercicio. Primero vamos a calcular la fórmula de transformación. Ya, en este caso, ¿qué se hace? Como me están pidiendo la fórmula de transformación y me están dando imágenes, estas son imágenes, ¿no es cierto? La transformación de 1, 1 es igual a 5, 5, 5. Y lo mismo para estos vectores. ¿Qué se hace? Debo realizar inicialmente una combinación lineal para los vectores que están siendo transformados, es decir, para 1, 1, 1, 1, 1, 0 y para 1, 0, 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos la combinación lineal? Vamos a agarrar un genérico, ¿ya? Decimos x, y, z es igual. La combinación lineal K1 por 1, 1, 1 más K2 por 1, 1, 0 más K3 por 1, 0, 0. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que calcular los escalares, ¿sí? Para asegurar que ese conjunto sea linealmente independiente. Entonces vamos a calcular los escalares. ¿Cómo calculamos los escalares? Ya sabemos, ¿no? Tenemos que multiplicar y luego generar el sistema. Pero lo hacemos de forma directa, como ya sabemos. Entonces, estos vectores se van a transformar en columnas, ¿verdad? En columnas de la matriz. 1, 1, 1. Ahora lo mismo para este. 1, 1, 0. 1, 0, 0. Aumentado, ¿qué? A x, y, z. X, y, z. Tenemos eso. Bien, tenemos que escalonar. A ver, el 1 va a ser el pivote. Entonces decimos menos la fila 3 más la nueva fila 2. Menos la fila 3 más la nueva fila 1. Escalonamos y me quedaría lo siguiente. A ver, en la primera fila tenemos 1. No, vamos a tener 0. 0, 1, 1 aumentado a x menos z.
Para la segunda fila tenemos 0, 1, 0, y menos z. Y finalmente para la tercera que se mantiene 1, 0, 0, z. Bien, para poder calcular los escalares necesito seguir escalonando. Entonces, este 1 que es el pivote. Decimos menos la fila 2 más la nueva fila 3. ¿Qué me quedaría en ese caso? Me va a quedar 0, 0, 1. Ya, aquí me va a quedar x menos y nada más. 0, 1, 0, y menos z. Listo. 1, 0 y 0. Y aquí tenemos z. Y como pueden ver ya está resuelto el sistema. Saben que esta es la columna de K1, K2 y K3. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a anotar. Entonces las soluciones son K1 es igual a Z, K2 es igual a Y menos Z y K3 es igual a X menos Y. Bien, ese es el primer paso. Ya tenemos que calcular el valor de las constantes, de los escalares. Una vez que tengamos eso, podemos aplicar la transformación lineal en la combinación lineal que hemos planteado. Aquí anotaremos. Nosotros hemos planteado lo siguiente: x, y, z, que es igual a k1 por, esto es ya, 1, 1, 1, más k2, que está multiplicado por 1, 1, 0, y más k3, que está multiplicado por 1, 0 y 0. ¿Ya? Es eso. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que la transformación es un operador, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar la transformación en ambos miembros. Si aplicamos en ambos miembros tenemos lo siguiente: la transformación de x, y, z, pero nosotros sabemos también que la transformación tiene, bueno, cumple con las propiedades de homogeneidad y aditividad. ¿Eso qué quiere decir? Aditividad dice que se van a distribuir, se distribuye a los vectores, ¿no es cierto? Y homogeneidad, que si estoy aplicando la transformación bueno, a ver, aquí les explico. Por ejemplo, aditividad inicialmente. Si tengo u más b, esto que es igual a la transformación de u más b, más la transformación de b. Homogeneidad, si tengo la transformación de k por el vector u, el escalar sale y tengo la constante multiplicada por la transformación de u. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar estas dos propiedades nada más. ¿Ya? Inicialmente aplicamos la aditividad. Vean, voy a tener la transformación de estos tres vectores. Entonces, lo que genero es la transformación de cada uno, ¿verdad? De cada uno. Pero para cada uno, observen, tengo K1 por un vector. A ver, vamos por pasos. Entonces tendría la transformación de K1 por 1, 1, 1. Ya, ese es el primer paso, ¿no? Más la transformación de K2 por el segundo vector, 1, 1, 0. Más la transformación de K3 multiplicado por 1, 0 y 0. Ya, lo que apliqué en inicio es la aditividad, ¿no? Cuando se distribuye a los vectores, ¿sí? Cuando se distribuye a los vectores. ¿Qué aplicamos ahora? Homogeneidad. Es decir, que el escalar puede salir de la transformación. Entonces, nosotros tenemos escalares, ¿verdad? K1, K2 y K3 son escalares. Entonces, que salgan de cada transformación. Transformación de X, Y y Z. Esto es igual a K1 por la transformación de 1, 1, 1. Más K2 por la transformación de 1, 1, 0. Más K3 por la transformación de 1, 0, 0. Eso por una parte, ¿sí? Ahora, vean lo siguiente, lo que va a suceder. Esto lo voy a remarcar porque es lo que estamos usando. Ya, necesito la fórmula, ¿verdad? Lo que necesito es la fórmula. Pero vean, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Aquí tenemos la transformación de 1, 1, 1, la transformación de 1, 1, 0 y la transformación de 1, 0, 0. ¿Tendré eso de dato? Ahí vamos a ver el enunciado. Sí tengo, vean, la transformación de 1, 1, 1 es 5, 5, 5. Y también tengo para la transformación de los vectores restantes, para 1, 1, 0 y para 1, 0, 0. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar, ¿ya? Vamos a reemplazar eso. También vamos a reemplazar el valor de los escalares, ¿vean? K1 es Z, K2 es Y menos Z y K3 es Y menos Z. Entonces reemplazamos todo eso. Aquí tenemos la transformación de X, Y, Z. K1 que es igual. K1 es igual a, ¿sí ven? Z. Eso es Z. Por la transformación de 1, 1, 1, ¿a qué es igual? La transformación de 1, 1, 1 es 5, 5, 5. Anotamos eso. 5, 5, 5. Bueno, K2 es igual a Y menos Z. Anotamos Y menos Z. Y la transformación de 1, 1,
0 es igual a 4, 4, 2. Eso me ha dado de dato, ¿verdad? 4, 4, 2. Finalmente, K3 está dado por X menos Y. X menos Y. Y la transformación de 1, 0 y 0 es 3, 1, 1. Vamos a anotar también eso. 3, 1, 1. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vean. Tenemos que operar nada más. ¿Ya? Vamos a realizar operaciones. Tenemos la transformación de X, Y, Z. Nosotros sabemos que si tenemos vectores en R3, si tenemos vectores en R3, como en este caso, todos son en R3, 5, 5, 5, 4, 4, 2 y 3, 1, 1. Lo que se hace es operar componente a componente, ¿no? Pero antes tienen que ingresar los escalares, pero lo vamos a hacer de forma directa. Entonces, ¿qué tenemos? Z por 5 es 5Z. Ahora, para la primera componente del segundo vector, 4 por Y menos Z es igual a 4Y menos 4Z. Para este otro, 3X menos 3Y más 3X menos 3Y. Listo. Ahora, para la segunda componente, tenemos 5Z de este primer vector. Para este segundo vector tenemos más 4y menos 4z. Y para el tercer vector, más x menos y. Finalmente, para el tercer vector, tenemos 5z más 2y menos 2z. Y acabamos con esta tercera componente del tercer vector, es decir, más x menos y. Y como pueden ver, podemos simplificar. Vamos a simplificar. Tenemos la transformación de x, y, z. Buscamos términos semejantes. A ver, aquí tenemos 3x. Tenemos 4y menos 3y, eso es igual a y. 5z menos 4z es z. Para la segunda componente, generamos x. Aquí tenemos 4y menos y, eso es igual a 3 veces y. Para z tenemos 5z menos 4z más z. Finalmente, para la tercera, obtenemos x. 2y menos y es más y. 5z menos 2z es más 3 veces z. Listo. Esta sería entonces la fórmula de transformación, como pueden observar. Esta sería la fórmula de transformación. Y cumple, porque me decía que tenía que ser de R3 a R3. Entonces hemos generado eso. Aquí tengo un vector de R3 y se ha transformado a otro de R3. Este tipo de problemas son clásicos. Ya cuando me piden calcular la fórmula de transformación mediante datos, ¿no? Y los datos siempre son imágenes. Ya me van a dar una cierta cantidad de imágenes. Pero lo que se hace es, bueno, es mecánico, ¿no? Primero agarro, ¿no? los vectores que están siendo transformados. En este caso 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Eso debo llevarlo en combinación lineal, ¿ya? En combinación lineal, pero del mismo espacio vectorial, es decir, de x, y y z, ¿verdad? De x, y y z. Posteriormente calculo los escalares K1, K2 y K3, como en este caso. Una vez que tenga ya los escalares, aplico la transformación a la combinación lineal. Aplicamos la transformación a la combinación lineal, como pueden observar. Y por las propiedades de homogeneidad y aditividad de la transformación lineal, generamos esto, ¿verdad? Generamos esto. Pero a partir de aquí, ¿qué decimos? K1 es dato, K2 es dato y K3 también es dato, porque hemos resuelto el sistema, ¿verdad? Para esas variables. Finalmente, conocemos, ¿no? Los valores de la transformación de 1, 1, 1, de este vector y también este otro vector que me han dado en el problema, ¿verdad? Me han dado en el problema esos datos. Simplemente reemplazo y simplifico. Y me va a generar de esa forma la fórmula de transformación lineal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda antes de continuar? Para esta parte. Porque es importante que se entienda esto. ¿Hay dudas? ¿O no? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien, espero que hayan entendido, ¿no? Esto es importante. Bien, ¿qué más? A ver qué me pide el ejercicio. Me pide calcular base para el núcleo y base para la imagen, me dice, ¿no? Ya, en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a calcular entonces la base para el núcleo. Aquí, el inciso B. Ya. Ya, ¿qué tenemos? A ver, vamos a anotar la fórmula de transformación inicialmente. Ya, la fórmula de transformación es x, y, z. Esto es igual a 3x más y más z. Esto es x más 3y más z. Y finalmente x más y más 3 veces z. Es eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos la base? Ya sabemos, ¿no? Pero en este caso, si se dan cuenta, no me están pidiendo el núcleo, ¿no es cierto?
el núcleo como tal, simplemente la base me están pidiendo. Entonces lo que voy a hacer es calcular el sistema, pero nosotros sabemos lo siguiente, que la base, ¿de dónde proviene? Perdón, el núcleo, ¿de dónde proviene? El núcleo proviene de transformar x, y, z e igualarlo al vector nulo. Proviene de eso, ¿no? Entonces debemos cumplir esto nada más. Me va a quedar todo esto, ¿no? Me va a quedar 3x más y más z, 3y, x, perdón, más 3y más z, x más y más 3 veces z. ¿Ya? Y eso tiene que estar igualado al nulo. En este caso el nulo sería también uno de 3 por 3, pero 0, 0 y 0. ¿Cómo generamos el sistema? De la siguiente forma. Vean. 3x más y más z igual a 0. X más 3 veces y más z igual a 0. Y finalmente x más y más 3 veces z igual a 0. Listo. Resolvemos el sistema. Vamos a llevarlo a la forma matricial. Tenemos 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3 aumentado a 0, 0 y 0. El pivote va a ser la fila 3 que se va. Bueno, este 1 va a ser, ¿no? El pivote. El 1 de la fila 3. Menos 2 veces, menos fila 3 más la nueva fila 2. Y menos la fila 3 más la nueva fila 1. Estamos cumpliendo esas operaciones elementales. ¿Qué me quedaría en la primera fila? Me va a quedar como... para la primera fila debería multiplicar por menos 3. Para que se anule ese 3. Entonces, me queda 0. Aquí me va a quedar menos 2. Aquí menos 9 más 1 serían menos 8. Aumentado a 0. Para la segunda fila tenemos 0. Tenemos también 2. Y aquí tengo menos 3 más 1 que serían menos 2. 0, 1, 1, 3, 0. Para hacerlo más simple, hagamos lo siguiente. Voy a multiplicar por un medio a la fila 1 y también por un medio a la fila 2. ¿Ya? Y me va a quedar esto. Me quedaría como 0, menos 1, menos 4. Aumentado a 0. Para la fila 2 también. 0, 1, menos 1 y 0. Y la fila 3 se mantiene. 1, 1, 3, 0. Bien, puedo seguir escalonando. Y que la fila 2, ¿no? El 1 de la fila 2 sea el pivote. Entonces decimos fila 2 más la nueva fila 1 y menos fila 2 más la nueva fila 3. Ya. ¿Qué me quedaría? Me va a quedar lo siguiente. Aquí 0, 0, menos 5. Aumentado a 0. Y me va a quedar 0, 1, menos 1, 0. Ahora para este otro tenemos 0, no, aquí va a ser 1. 1, 0 y 4. Bien, si se dan cuenta, no se va, ninguna fila se va a hacer 0, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Este ya sería mi nuevo pivote y este eliminaría a este menos 1 y a este 4. Es decir, que voy a tener 1, 1 y 1, ¿no? En esta columna. ¿Eso qué quiere decir? Que los valores de x, y, z son iguales a 0, ¿no? Entonces directamente voy a anotar aquí. X es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 0. ¿Verdad? Voy a generar eso al escalonar más, pero no vamos a hacerlo, ¿no? Porque vamos a perder tiempo. Simplemente tengo que darme cuenta, ¿no? Que esto lo va a eliminar este y también a ese, ¿no? Porque este es un pivote. Bien, entonces hay que verlo de esa forma, ¿ya? No vamos a realizar más operaciones elementales. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar, porque me están pidiendo la base para el núcleo, ¿verdad? Vamos a reemplazar la base para el núcleo. Entonces, reemplazamos en el genérico, ¿ya? Aquí. Entonces, decimos x es igual a y y z es igual a 0. Reemplazamos. El genérico está dado por x, y, z. Reemplazamos. Y todos van a ser 0, 0 y 0. Como pueden ver, entonces la base del núcleo es igual a el conjunto vacío. Porque no existe algún vector que no sea nulo, ¿no? El único que me ha generado ha sido un vector nulo. Entonces se descarta. Y decimos que la base del núcleo es 0. Ahora, la dimensión o la nulidad. La nulidad sería igual a... Si la base del núcleo es 0, entonces la nulidad, ¿qué sería igual? La nulidad es igual a 0, ¿verdad? Listo, ya tenemos eso. Bien, ¿qué me faltaría ahora? A ver, me falta lo siguiente. Una base para la imagen me está pidiendo. Ahora, en este caso, para la imagen hay dos formas de calcular, para calcular una base de la imagen.
La primera, ¿cómo era? Vamos a recordar. La primera forma era igualando, ¿vean? Igualando a un vector genérico, ¿no es cierto? A un vector genérico. La otra forma es mucho más sencilla. Aquí lo vamos a ver. Primero tenemos que llevar a la forma, bueno, la fórmula de transformación tenemos que llevarla a la forma matricial. Entonces, les explico cómo se lleva ya a la forma matricial. Tenemos la transformación. La transformación de x, y, z, y esto es igual a 3x más y más z. Y esto es igual a x más 3 veces y más z. Y aquí también más 3z. ¿Ya? ¿Cómo se lleva ahora a la forma matricial? Es bien sencillo, vean. Primero anoto, todo en forma de matrices, ¿no? Tengo la transformación. Ahora, aquí tengo un vector. ¿Cómo lo puedo llevar en forma matricial? Un vector siempre va a ser un vector, bueno, va a ser un vector columna, ¿no es cierto? Y anotamos x, y y z. Ahora, esto también lo voy a llevar en forma de columna. Entonces tenemos para la primera componente 3x más y más z. Para la segunda, x más 3y más z. Finalmente para la tercera, x más y más 3z. Perfecto. Ahora, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos la transformación, como sabemos, de x, x, y y z. ¿Cómo llevamos a la forma matricial? Es sencillo. Vean lo que hay que hacer. Primero, vemos. Aquí tenemos tres incógnitas, ¿no es cierto? Y tres ecuaciones. Entonces, vean cuántos coeficientes vamos a tener. Aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, voy a tener 9 coeficientes. Eso significa que tengo una matriz de 3 por 3. Anotamos la primera fila. 3, 1, 1. La segunda fila. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Ahora para la tercera. 1, 1, 3. 1, 1, 3. Listo, solamente se hace eso. Y se multiplica por el vector columna x, y y z. Esa sería la forma matricial de la transformación lineal. De esa forma hay que trabajar. Ahora, esta matriz que observan es la matriz A, ¿ya? La matriz A. Esa es la matriz A, se llama. Ahora, nosotros estamos calculando la imagen, ¿no es cierto? Una base para la imagen. Base para la imagen. Podemos hacer de la anterior forma, ¿no? Como hemos visto en el anterior ejercicio, pero hay otra forma mucho más sencilla. Aquí podemos decir la base de la imagen o rango, ¿no? El rango o base de la imagen. O base de la imagen. Base de la imagen. Simplemente es, hay que, ¿cómo lo puedo decir? Es el rango, ¿ya? Es el rango de A transpuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que escalonar esta matriz A transpuesta. Entonces, vamos a ver eso. A ver, tenemos la matriz A que está dada por lo siguiente. 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. Lo primero que tenemos que hacer es transponer. Entonces, si transponemos esta matriz, tenemos lo siguiente. 3, 1, 1, 1, 3, 1. En realidad va a ser lo mismo, ¿no? 1, 1, 3. Esa es. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que escalonar, ¿sí? Y los elementos que se hagan nulos, esos los descartamos. Y los que no son nulos, esos van a ser ya la base de la imagen o el rango. Bien, podemos hacer eso, ¿no? Pero hay que ser mucho más analíticos. Vean. Aquí, ¿qué me ha dado? Me ha dado que la base de la nulidad es 0, ¿no es cierto? O la nulidad es 0, perdón. Ahora, ¿cómo puedo calcular la base de la imagen sin estar escalonado? Primero vamos a darnos cuenta de... Sí, puede ser, ¿no? Pero antes, ¿cómo me doy cuenta de eso? Con el teorema de la dimensión. Vean. El teorema de la dimensión me dice lo siguiente. Me dice la nulidad más el rango, la nulidad más el rango es igual a la dimensión de el subespacio de partida. A ver, ¿cuál es el subespacio de partida? Es, en este caso, R3. Entonces, la dimensión de R3. Vamos a ver lo siguiente. De R3. Esto es según el teorema de la dimensión. Ahora, la nulidad es 0. Vean, me ha generado 0 la nulidad. 0. ¿Ya? Esto es 0. Listo, eso es 0. Y la dimensión de R3, ¿a qué sería igual? La dimensión de R3 es 3, ¿no es cierto? Entonces, para que sea igual, el rango debería ser 3, ¿no es cierto? Entonces, no hay necesidad, ¿no? Ni de hacer esto, como pueden ver, ¿ya? Ahora, el rango puede ser lo siguiente. El rango puede ser tal vez, como su compañero dijo, la base canónica, ¿no? En R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. O si quieren, pueden tomar en cuenta estos vectores. Estos que hemos transpuesto. Entonces el rango también puede ser el siguiente. O
3, 1, 1, 1, 3, 1 y 1, 1, 3. De esa forma hay que analizar, ¿ya? No es ser mecánico, ¿no? Ya la imagen se la calcula con a transpuesta, entonces tengo que escalonar, ¿no? Vamos a perder el tiempo. Hay que analizar, ¿no? Porque si hacemos esto vamos a perder tiempo y no nos va a servir de nada. Lo que tenemos que encontrar es cualquier base para la imagen, ¿no? Cualquier rango, ¿no? Y estas dos serían válidas, ¿no? Puede ser o bien la canónica o si quieren el rango, ¿no? Que proviene de estos elementos 3, 1, 1, 1, 3, 1 y 1, 1, 3. Entonces de esa forma se calcula, ¿ya? Para este tipo de casos. ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? Creo que con esto vamos a terminar. La siguiente vamos a ver un ejemplo ya que he entrado en el anterior examen. Y bueno, van a ver que se trabajaba con este criterio que hemos visto. O sea, es un problema similar a este. ¿Ya? Es un problema similar a este. Pero en este caso, ¿cuántas imágenes necesitaba para la fórmula? Necesitaba tres, ¿no es cierto? Pero en el problema que ha planteado el ingeniero, no me daba tres, digamos, me daba dos. Entonces, ¿cómo genero el otro? Y ahí había una pequeña pescada, que simplemente era, no sé, solamente había que analizar, ¿no? Con la teoría del núcleo. ¿Ya? Y eso vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Una duda, tal vez?